¿Cómo están, hermanas? Buenos días. Yo soy Minerva Mireles, soy de Calvary Chapel, Casa de Pan, y hoy es martes 26 de enero del 2021. Y bueno, seguimos estudiando el libro de los Salmos. Disculpen que la semana pasada no pude dar el Salmo 143, pero me sentí un poquito mal, pero ya estamos bien. Muchas gracias por sus oraciones. Y bueno, hoy, como les dije, nos toca estudiar este Salmo 143 y lo vamos a dividir en dos partes. Hoy es la primera parte, vamos a estudiar los versículos del 1 al 6. Y bueno, en el título de mi Biblia dice súplica en medio de la angustia, es un salmo de David. Y les recuerdo que voy a estar leyendo la Reina Valera contemporánea, pero el título en Reina Valera 1960 es Súplica de liberación y dirección, Salmo de David. Y bueno, no sé si se acuerdan que les dije que este era un grupo de salmos de súplica, y bueno, llegamos hoy al final de este grupo de 4 salmos que consistía del 140 al 143, y ya les había mencionado antes, como les dije, es un grupo de salmos de súplica. Son salmos que expresan la reacción de nosotros los creyentes frente a diferentes problemas que pasamos en el día a día, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y en el 140 vimos cómo David nos habló de la calumnia. La provocación en el 141, nos habló de la soledad en el Salmo 142, y ahora nos habla un poquito del peligro de muerte aquí en este Salmo 143. Y bueno, es otro clamor a Dios desde un tiempo de crisis y aflicción de los muchos enemigos de David, donde le pide a Dios en este salmo pues una ayuda urgente, ¿verdad? Él no tenía ningún problema en abrir su corazón siempre tal cual es a Dios así. Entonces podemos tomar también este salmo, hermanas, como ejemplo para decirlo en oración, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Que pudiéramos orar como David lo hace aquí. Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar nuestro Salmo 143, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te damos en este día, Señor. Te doy gracias por un día más de vida. Te doy gracias por la salud, Padre. Te doy gracias por todas las bendiciones que le das a mi familia, por la comida, por el techo donde vivimos, por la ropa que nos ponemos. Y, Señor, en este momento que abrimos tu palabra, te pedimos, Padre, de todo corazón, que abras nuestra mente, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, Señor. Todo esto te lo pedimos agradecidas en el precioso nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces la primera característica que descubrimos en la forma en la que David ora es siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Es mencionado el ruego a Él de una manera clara y como se merece en nuestra manera, pues, de pedir las cosas, de solicitarle a Dios, ¿verdad? Con un profundo deseo y muchísimo respeto hacia el Señor. Ninguna de nosotras nacimos sabiendo hacer la voluntad de Dios. De hecho, todo en nosotros pareciera estar programados, para desobedecer y rechazar a nuestro Creador. Entonces, desde pequeñas vivimos queriendo que nuestra voluntad sea hecha por encima de cualquier cosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando éramos niñas hacíamos nuestro berrinche con nuestros padres porque queríamos hacer lo que queríamos? Entonces hablaremos de este tema un poco más adelante en este mismo salmo, vamos a hablar de eso. Entonces vamos a comenzar a leer nuestro Salmo 143 y comenzamos a leer el primer versículo que dice: Señor, escucha mi oración, atiende a mi súplica, tú eres justo y fiel, respóndeme. Aquí David apeló a la fidelidad y justicia de Dios, pero ahora Pablo nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo número 9, él nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿verdad?, de toda maldad. Aquí leemos que Él es fiel y justo. David también, hermanas, apeló a Dios en base a su fidelidad y justicia. Este hermoso salmo es una hermosa oración que puede adaptarse a su experiencia, a la mía. Y en esta crisis David sabía que tenía que clamar a Dios y que Dios tenía que oírlo, o de alguna manera David se perdería.
Para David, hermanas, la oración no era simplemente un ejercicio como para mejorarse a sí mismo, ya fuera que Dios lo escuchara o que no lo escuchara. La oración era una súplica real, hecha a un Dios real, a quien se podía apelar para que oyera, respondiera y también le ayudara. David sabía algo del carácter y de la naturaleza de Dios, y esto le dio pues esa forma, ¿verdad?, a esta oración. Él nunca podría pedirle a Dios que fuera infiel o injusto. Sin embargo, sí podía pedirle a Dios que actuara conforme a su carácter, y David aquí en este versículo atrevidamente le hace esta petición basándose en eso. Entonces vamos a continuar, hermanas, con nuestro versículo número 2. Ok, el segundo dice, pero no me juzgues con dureza, pues ante ti nadie puede justificarse. David aquí, hermanas, entendía que si Dios tratara con él basándose solo en su justicia, podría significar juicio y ruina para David. Así que él le pide a Dios que trate con él en la base de su misericordia del Señor, porque aquí le dice, no me juzgues con dureza. Y entendía que él podía apelar a Dios porque Dios es justo, no porque David fuera justo. Es como si David le dijera, Señor, yo sé que tú eres justo y yo no, sino que por tu misericordia pido que actúes a mi favor. Una cosa así le estaría pidiendo aquí David, ¿verdad? Y luego en Reina Valera 1960 nos dice, pues ante ti nadie puede justificarse. Esa es la versión de Reina Valera. O dice, o no se justificará delante de ti ningún ser humano. Entonces aquí David parece anticipar al apóstol Pablo, ¿verdad?, que nos habla en Romanos 3:10, donde está citando a Isaías, y nos dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, ni uno solo. Ahí lo tienen. Hermanas, cuando David dijo esto, él no estaba pensando en los demás como en Señor, ellos, todo el mundo son injustos. Él no estaba pensando de esa manera. En su lugar, aquí David pensó en sí mismo, ¿verdad? Como en Señor, delante de ti no se justificará ningún ser humano, justamente como es la versión de Reina Valera. Aquí David reconoce que él no es justo y que nadie puede ser suficiente bueno delante de Dios. Si no, mire lo que dice Gálatas en el capítulo 2, versículo 16, que dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Y también nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí lo tienen. Entonces seguimos, hermanos, leyendo el 3 y el 4. Mi enemigo me ha perseguido con saña, ha puesto mi vida por los suelos. Me hace vivir en tinieblas como los muertos. Mi espíritu está totalmente deprimido. Tengo el corazón totalmente deshecho. David, hermanas, conoció el sufrimiento de muchas maneras. Aquí él habló de la persecución y el sufrimiento de su alma. Aquí nos describe verdaderamente una poderosa imagen de miseria que estaba pasando su alma. Esta imagen es algo que había sido colocado sobre David, ¿verdad? Por sus enemigos, por sus adversarios. Hubo muchos años, hermanas, en los que vivió él como fugitivo del rey Saúl, teniendo que olvidarse de todo debido a que un hombre impío le perseguía sin ninguna causa. Estuvo también la profunda miseria cuando su hijo Absalón se rebeló, ¿verdad?, en su contra y lo destituyó también a David como rey. David sabía lo que era tener una gran miseria del alma infligida sobre él precisamente por otra persona, ya sea por Saúl o por su hijo Absalón, ¿verdad? Y luego nos dice aquí en el final del número 3, dice, me hace vivir en tinieblas
como los muertos. Me hace vivir en tinieblas, literalmente en lugares oscuros. Esto podría entenderse como David, buscando refugio, pues lo hallaba en las cuevas, ¿verdad? Y en las profundidades de la tierra. Entonces, sigue diciendo el cuadro, mi espíritu está totalmente deprimido, tengo el corazón totalmente deshecho. Pero estas palabras también podrían encontrarse, hermanas, en la boca de Jesús, especialmente durante su agonía en el Getsemaní. En el Getsemaní, antes de su traición y su crucifixión, y Jesús dijo en Mateo 26:38, dijo, entonces les digo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Qué triste, ¿no? Es más o menos parecido a lo que David estaba sintiendo en ese momento de persecución. Entonces seguimos leyendo nuestros versículos 5 y 6. Cuando evoco los días de antaño y me acuerdo de tus grandes proezas y pienso en todo lo que has hecho. El 6 dice, elevo mis manos hacia ti, pues tengo sed de ti, soy como tierra seca. David se llenaba de confianza y de seguridad a lo que recordaba los días de antaño, cuando el favor de Dios y la bendición divina pues habían estado claramente sobre su vida. En esta oscura temporada de su alma, David recordó, porque dice, cuando evoco los días de antaño, en esta oscura temporada de su alma, David recordó, consideró los días de antes, cuando las cosas no estaban tan mal. Él probablemente pues pensó en los días de inocencia, ¿verdad? De antaño, nos dice. Me imagino que de jovencito y su relación que ya tenía él con Dios. Y probablemente había sido como se dice comúnmente, ¿verdad? Que en ese momento, cuando él estaba haciendo este salmo, él tal vez tenía esos sentimientos encontrados dentro de David mientras recuerda los días de antaño, como dice aquí. Si él pensaba en el gozo, la simplicidad y la bondad de cómo Dios lo conoció y lo bendijo siendo un anónimo, siendo nadie, ¿verdad? Siendo solamente un joven pastor, pues recordando esto le traería una cálida sonrisa a su rostro. ¿No es así? Entonces luego sigue diciendo, elevo mis manos hacia ti, pues tengo sed de ti, soy como tierra seca. Y pensando profundamente en lo que Dios hizo, eso provocó que David respondiera con sus manos. De alguna manera también nosotras cuando estamos en la alabanza respondemos así, ¿verdad? Como una señal de humildad, una señal de alabanza al Señor. Respondemos siempre levantando nuestras manos, ¿verdad? Extendiéndolas delante de Dios en oración también y sobre todo en alabanza. David, hermanas, David alabó a Dios por lo que había hecho. En los días antiguos lloraba para que Dios lo hiciera de nuevo. Esta postura que tomó David de adoración y alabanza era una esperanza para David en medio de la miseria de su alma. Miren lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Nos dice aquí que den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que nosotros estemos dando gracias a Dios en todo. Y luego a continuación al final nos dice con signos de exclamación, soy como tierra seca. ¿Cuántas veces hemos visto llover en el desierto? Sobre el terreno seco, ¿verdad, hermanas? Sobre la tierra y arenoso. Y por más que llueva torrencialmente, vemos que siempre la arena del desierto absorbe el agua de la lluvia completamente. De esa manera se sentía aquí David, el salmista. Gracias a Dios, el dolor en el alma de David no lo alejó de Dios, sino que llevó a David a Dios a escribir este salmo, a escribir esta oración, porque sabemos que este salmo no solamente es una oración, pero también era un canto del pueblo. Los salmos son un canto del pueblo. Entonces, esto llevó a David a Dios en oración y alabanza y con un profundo deseo también. Entonces, la perseguida alma de David buscó a Dios, como dice aquí, con una profunda sed, ¿verdad? Porque dice, soy como tierra seca. Entonces, hermanas, en conclusión, las alabanzas que declaramos un día son muchas veces desafiadas
por lo que sucede al día siguiente, por las circunstancias del día siguiente. Ahí nos daremos cuenta si realmente creíamos lo que nuestros labios decían, nuestra alabanza, nuestra oración. Ahí vamos a ver verdaderamente si nuestros labios decían, si nuestra opinión de Dios cambia con cada nueva circunstancia o tribulación o prueba o estado de ánimo, entonces nuestra fe está todavía muy madura. Debemos dejar que las bendiciones y victorias de una época hablen igualmente de fuerte como las que se vienen en otra época. Si en un momento dado estuvimos convencidas de la bondad de Dios, bueno, tal vez porque estábamos en abundancia, porque estábamos bien, porque estábamos saludables, ¿verdad? Si en un momento dado estuvimos convencidas de esa bondad de Dios, entonces debemos permanecer convencidas de esa bondad de Dios en todos los tiempos, aún en los tiempos difíciles. Y la mejor manera de hacerlo es siempre recordando, como David nos dice aquí. Nos dijo en el 5, cuando evoco los días de antaño. Y que dice en el 6, elevo mis manos hacia ti. A veces, hermanas, nos olvidamos fácilmente de las gracias pasadas y también rápidamente nos enfocamos en las dificultades presentes. Cuando hacemos eso, terminamos con una percepción distorsionada. Escoger recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, lo bueno, lo malo, ya sea hace tiempo, ¿verdad? O hace unas horas, pues le dará a nuestros corazones y a nuestra mente, nos dará la perspectiva correcta de lo que Dios está haciendo. Si nos ponemos, como ya les dije, a recordar cosas, ¿no? Como las dificultades o cuando hacemos esas cosas que no nos agradan, vamos a terminar confundidas, vamos a terminar pensando, el enemigo, le vamos a abrir esa puerta al enemigo para que nos hable al oído y nos empiece a decir, bueno, ¿dónde está tu Dios? Te abandonó, etcétera, etcétera, porque el enemigo es muy listo, estudia nuestras miradas, estudia nuestros gestos, nuestra angustia. Así es de que, hermanas, en todo tiempo, si fue ayer, si fue hace unas horas, Dios siempre le dará a nuestros corazones y a nuestras mentes la perspectiva correcta de lo que Dios está haciendo. Así es de que hoy estudiamos estos 6 versículos y estos 6 versículos habla de la queja de David, ¿verdad? La semana que entra vamos a estudiar los versículos del 7 al 12 y vamos a estudiar esa oración, la oración que le hace David al Señor. Así es de que hay que reflexionar en eso y hay que elevar siempre nuestras manos hacia Él, ya sea en los momentos buenos como también en los momentos malos. Amén, hermanas. Bueno, entonces vamos a orar. Gracias, Padre, te doy nuevamente, Señor, en este día porque eres bueno. Te doy gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, Dios Padre Todopoderoso. Tú que estás a la diestra del Padre, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Te damos gracias por el día de hoy, por este estudio, Señor. Gracias que nos recuerda, Señor, que debemos acordarnos de ti, dar gracias en todo momento, Señor. Dar gracias cuando estamos en abundancia como cuando estamos en tribulación, Señor. Gracias, Padre, por las pruebas, porque esas pruebas nos enseñan a madurar espiritualmente, Señor, para apreciarte, para saber que dependemos solamente de ti, Señor, que solas no podemos. Dependemos totalmente de ti, Señor. Te damos gracias por todas las cosas divinas, Señor, que haces, porque sabemos que si estamos en tus caminos y si estamos contigo, todo lo que haces para nosotros es para bien, Señor. Te damos gracias por mis hermanas, Señor. Te pido que te quedes con ellas, que las cuides, que las protejas a ellas, a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, a todos sus seres queridos, Señor, los que son salvos, los que no son salvos, Señor. Pon ángeles alrededor de ellos para los que no son salvos, que les hables de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todos nuestros parientes, nuestros seres queridos que no viven aquí con nosotros, que están en otros países.
Cuídalos también a ellos, protégelos, Señor. Quédate con mis hermanas, Padre, con tu familia. Bendice su día, bendice su semana, Señor. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces eso es todo lo que les tenía el día de hoy. La próxima semana estaremos estudiando igual el Salmo 143, los versículos del 7 al 12, el final. Y bueno, también ya estamos por terminar este libro de los Salmos. Tiene 150 salmos, vamos en el 143, ya nos faltan 7 solamente. Así es de que bueno, es todo lo que les tenía el día de hoy. También las quiero invitar a que me sintonicen por aquí mismo por YouTube a nuestro evento mensual de damas a las 7 de la noche este próximo viernes 29 de enero y todos los últimos viernes de cada mes. Estamos estudiando este hermoso libro de Mujer Verdadera de María Cassian y Nancy Leigh DeMose, y el tema de este mes es disciplina. Es un hermoso libro que bueno, este hermoso libro nos celebra a nosotras las mujeres, nos habla del diseño interior de las mujeres con verdades bíblicas bien fundadas para que reflexionemos, para nuestra reflexión personal. Las invito a que no se lo pierdan, no se olviden este viernes 7 de la noche, además de que inmediatamente después del estudio, no solamente hoy, ahorita que termine este video, nos conectaremos por Zoom, pero sino que también este viernes después de que termine el evento mensual de Mujer Verdadera con el tema disciplina, también nos conectaremos por Zoom para saludarlas, para orar por ustedes y conversar, bueno, del tema disciplina, de lo que habremos estudiado ese día. Y si deseas ser parte, no solamente de hoy en la charla de Zoom, sino también si deseas ser parte de esa charla, deja por favor tu correo electrónico aquí en los comentarios y con mucho gusto te mando un enlace para nuestra próxima reunión de Zoom. Si no te puedo mandar ese día el enlace para que te conectes, ya sea hoy o el viernes. No te preocupes, yo te agregaré a la charla o al chat lo más pronto posible. Te agregaré al grupo para nuestra siguiente reunión. Te doy gracias, nos vemos pronto, Dios te bendiga. Bye bye.